¡Órale! Esta es sección de enlatados. Y wow, aquí sí que se nota un gran cambio. Queda una lata de atún, un atuncito. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran mis cracks? Hoy vamos a tener un vlog casual, cotidiano de la vida diaria, pero que pienso tendrá un factor interesante para ser analizado. Verán, el día de hoy tengo que ir al supermercado. Ya no hay cosas para alimentarme, para sobrevivir. De fruta ya nada más me quedan estos dos bananos rancios y este mango bastante arrugado. Veamos el refrigerador. Poquita leche que queda. La cerveza no está al fondo, como el refri de todo campeón debe permanecer. Huevos, me quedan 4 huevos. Me quedan 2 rollos de papel de baño. Esta pasta de dientes ya bastante exprimida, sobreexplotada. A lo que voy es que realmente necesito hacer el súper. Necesito surtir mi hogar para poder sobrevivir. Y me da mucha curiosidad hacer el súper en esta desafortunada época que estamos viviendo, que nadie veía venir, en la cual supuestamente muchas personas están haciendo compras de pánico. Al menos por lo que he visto en redes sociales, en las noticias y demás. Muchas personas están comprando mucho más de lo que debería, surtiéndose de maneras exageradas, causando que en los supermercados haya escasez de alimentos y algunos productos. No sé, realmente tiene ya como 10 días desde la última vez que fui al supermercado. Entonces me da mucha intriga ver si sí se está viviendo así la situación desde aquí, desde Ciudad de México, en donde al día en que grabo este video, las autoridades aún no declaran encerrón, aún las personas pueden salir a la calle. Se aconseja que se haga únicamente cuando sea completa y enteramente necesario. Entonces sí, hoy que tengo que salir al supermercado para surtirme, me da curiosidad analizar cómo se está viviendo esta situación en Ciudad de México, ver si realmente está habiendo escasez de ciertos productos y poder compartirlo con ustedes a la vez que nos cuentan. Comparten en los comentarios cómo se está viviendo esta desafortunada situación en sus países, en sus ciudades. Bueno, acompáñenme a aquellos supermercados en temporada nada deseable que nadie veía venir. Nos esperan, vamos a darle. Listo, pues este es un supermercado al que suelo venir. Supermercado común, cotidiano. Pues a ver, primera observación, diré que por lo general sí hay mucha gente en este súper. Entonces no comentaré sobre que hay mucha gente ahorita. Sí suele haber de por sí un flujo constante, pero bueno, no lo sé. El nivel de esta fila sí es inusual. No, sí hay mucha más fila de la que suele haber. Bastante más, pero a ver, comentario cool, estoy viendo que la gente está comprando moderadamente, no se ve como que se estén llevando las personas el súper entero. Bastante cotidiano, casual. Oh no, al parecer muchas personas queríamos plátanos. No pasa nada, me llevo unos verdecitos que se terminen de madurar en el hogar. Pero en general, la verdad, la sección de frutas muy bien surtida. No podría decir que se siente escasa la vaina. Sí, no. Hay de todo por aquí. Uf, espárragos. ¿Son fan de los espárragos ustedes, amigos? Yo apenas les agarré el gusto. Uf, severas joyas. La verdad me llevaría 2 normalmente, pero es lo único que queda. Entonces no quiero ser egoísta. Me llevo 1. Y que otro crack disfrute de estos deliciosos esparragones. Sí, estaba platicando ahorita con una señorita del súper, prefirió no salir en el video y me contó que sí, el fin de semana se puso un poquito más intenso, que la gente estaba como un poquito más alterada. Entonces que sí es real esas fotos que se vieron en internet de personas con un buen de papel de baño y así. Pero hoy, mira, al menos hasta donde vamos, no he visto compras excesivas, compras de pánico, lo cual está perrón. Disculpe, señorita, ¿huevo sabe dónde puedo encontrar? Está agotado. Está agotado el huevo. Estaría ahí, pero ya no hay. Exactamente. Completamente real que no hay huevo. O sea, ya no hay huevo. Miren, en esto sí se siente la diferencia, la verdad. Que no haya huevo, eso sí nunca me había pasado, ¿eh? No recuerdo algún día que yo haya ido al súper y me dijeran
compró no hay huevo. Eso sí que está raro, la verdad. Es más, viendo esto me da curiosidad. Vamos a ver la sección de alimentos enlatados. Tal vez en enlatados. ¡Órale! Esta es sección de enlatados. Y wow, aquí sí que se nota un gran cambio. Queda una lata de atún, un atuncito. ¡Wow! Aquí sí se notó el pánico y hace sentido porque pues vaya, los alimentos enlatados son de alta durabilidad, igual lo pasteurizado y todo esto. Entonces sí, miren, aquí sí se ve una diferencia. No sé, creo que me siento mal llevándome la única lata de atún que queda. La voy a dejar, seguramente alguien más le puede sacar un mejor provecho a la única lata de atún que queda en todo el súper. ¿Saben qué otro alimento es de alta durabilidad? Las pastas y arroces. Y pues sí, la verdad en el pasillo de pastas y arroces, pues sí se ve poquito escaso, pero por ejemplo, todo esto está súper surtido, ¿no? O sea, si quieres prepararte un fusilli de Varela, hay muchísimo, pero sí se ve escasón, por ejemplo, todo aquí, como que todo normalmente estaría lleno. Y, aquí sí no hay duda, las sopas instantáneas, wow, esto sí no hay, qué loco, o sea, miren, todo, wow, no, a ver, sí veo que en efecto no estaban exagerando las redes y las noticias, pues sí no hay muchas cosas. Las compras de pánico, desafortunadamente, son una realidad. Vaya dato perturbador. Y miren, la verdad tenía ganas de cocinarme un espagueti, pero para no apoyar al caos colectivo, me voy a llevar de lo que hay mucho, ¿no? Un fusilli a la boloñesa. Y a ver, yo vivo solo, o sea, esto me rinde mucho. Y aquí este es como el de los caldos de pollo y demás. Miren, caldo de pollo popular en esta era de sobrecomprar. Quedan poquitos. Y en papel de baño, que es lo que más se está comentando, pues hay muchísimo, ¿eh? O sea, sí, papel de baño yo no veo que falte, al menos en este supermercado. No, sí hay mucho, bien, hasta el fondo, todo esto de acá. Sí, no, papel de baño, todo bien. Pero sí, ya dejen de llevarse tanto, bros. Lo que es leche en polvo, miren, aquí sí se nota un cambio. O sea, que también como son alimentos que no se echan a perder, pues sí se ve poquito escaso. O sea, normalmente estarían llenos todos los estantes. Vemos que no es el caso actual. ¿Saben qué me da mucha curiosidad? El gel antibacterial. Supuestamente no hay, o sea, es lo que dicen las redes y demás, que está agotado. Que no hay de este gel desinfectante de manos por ningún lado. Vamos a ver si sí. Jabón, ese sí, en mayoría. Hermano, ¿sabes si hay gel desinfectante de manos? No. ¿Ese sí se agotó? Sí, todo. Ok, gracias. Ah, miren, pues ese sí no era mito. Ese sí no hay gel desinfectante de manos. ¿Cuánto habrá comprado la gente? O sea, ¿o será que no es una industria que fabricaba mucho? Esa es una buena pregunta. O sea, ¿cuánto compró la gente para llegar a un punto en el que no hay? Y sí, la verdad yo sí había pasado como a 2 farmacias en estos días y tampoco hay. Qué loco, ¿no? ¿Cuánto habrá comprado la gente? ¿Y saben de qué también hay mucho? Trajes de animales. Este sí no hay escasez en lo absoluto. ¿Por qué no? A ver, piénsenlo. Si están tan paniqueados, siguiendo esa lógica, ¿por qué no disfrazarte de tigre y asustar a todas las adversidades que podrían llegar? Sean coherentes. Si van a paniquearse, paniquense parejo. Punto importante que pensé ahorita ya yendo de salida. La verdad es que yo nada más vine a ver un supermercado. No significa que esta sea la realidad de toda Ciudad de México, pero como yo lo vi hoy, en esta única ocasión, en este escenario en el cual realmente yo vine a hacer súper porque lo necesitaba, así lo viví. No sé cómo está en todos lados. Por eso es que es importante que ustedes comenten aquí abajo cómo lo han visto, cómo lo han vivido. Pues ahí lo tienen, mis bros, un vistazo a un supermercado común y corriente en esta época que estamos experimentando. Mi conclusión tras ver esto: de verdad no lo considero algo alarmante. Hay muchísimas cosas de casi todo, son muy pocas cosas las que están agotadas. Entonces sí, no hay que entrar en pánico, no hay que alarmarnos.
y no hay que comprar de más. Creo que al comprar cosas de más estamos como nosotros procurando nuestro propio bienestar, cuando esta es una situación más bien de un bienestar colectivo. Al menos así es como yo lo percibo y es la única opinión que voy a dar al respecto, sumando que en efecto no compren de más, no hagan compras de pánico. A como vi la situación ahorita, hay suficiente de todo y la situación debería estar estable, bajo control. Pero bueno, esa fue mi experiencia nada más yendo a un supermercado. Ustedes cómo lo han visto, cómo lo han vivido, cómo están en sus ciudades, en sus países, pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Como siempre, nos vemos en unos días o mañana mismo con un video nuevo. Adiós.